Bueno, muchachos, en esta segunda parte vamos a comenzar a lo que es el modelo de Dalk, o el modelo en este caso de conexión que nos va a permitir llamar a la base de datos creada en el video anterior. Anteriormente teníamos tres tablas: automóviles, marcas y modelos. Un modelo o una marca tenía muchos modelos y un modelo muchos automóviles. De esa forma queda totalmente normalizada la base de datos. Pero para conectarnos a ella vamos a necesitar agregar una capa más. Actualmente tenemos dos capas: la capa de automotora y la capa de la librería, que se le conoce como la capa de negocio. ¿Por qué se le conoce así? Porque van a ir reglas de negocio en los sets generalmente. Ya, para poder hacer esta conexión entonces necesitamos una nueva capa. No es nada más que otra librería de clases. Entonces en la solución voy a agregar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto se va a llamar biblioteca de clases. Bueno, es de tipo biblioteca de clases y se va a llamar Dalk. Este es el Data Access Layer Component, el componente de acceso a datos. Entonces le vamos a dar a aceptar y él es quien finalmente se encarga de hacer la conexión, de configurarla y saber a qué tablas nos vamos a conectar. Vamos a decir acá, mostrarme para todos los proyectos de esta solución. Le vamos a decir que no, para que no me siga saliendo ese mensaje bastante molesto. Entonces tenemos una capa más. Como cada librería de clases que hacemos va a venir con un class 1 por defecto, el cual vamos a eliminar. Habiendo hecho esto, este Dalk va a tener la conexión hacia la base de datos que creamos en el video anterior. Entonces aquí en el Dalk que está vacío vamos a dar clic derecho, agregar un nuevo elemento. Al costado izquierdo, en Data, vamos a buscar un componente que se llama Add Entity Data Model. Lo vamos a seleccionar y le vamos a cambiar el nombre en la parte inferior. Este se va a llamar Automotora Entity, o Automotora Model, disculpen. Este es el modelo que va a ir a mapear nuestra base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Va a conectarse a la base de datos, va a leer todas las tablas y cada tabla, cada columna que tiene, y va a crear un modelo capaz de conectarse a esas tablas, capaz de manejarlo, gestionarlo, guardando, modificando, listando y haciendo cualquier cosa, la verdad, que tenga que ver con consultas de base de datos. Pero es este componente el encargado. Vamos a darle a agregar y nos va a llevar a una segunda opción. Nos dice cuál es el modelo que estamos utilizando. Nosotros estamos utilizando el database first, o primero la base de datos, porque ya tenemos la base de datos hecha. Hay otros modelos donde se parte del código y a partir del código se genera sola la base de datos. No va a ser el caso, ya que nosotros ya tenemos nuestra base de datos hecha. Vamos a darle siguiente y va a detectar automáticamente que tenemos automotora.mdf, nuestra base de datos. Y acá nos va a decir cómo quiero guardar la configuración. Lo vamos a dejar tal cual. Este nombre es importante más adelante. A darle siguiente nos dice que esta base de datos estaría mucho mejor en esta capa, o sea, más cerca de esta configuración. Porque recordemos que estamos haciendo esta configuración en la capa Dalk, pero la base de datos se encuentra en la capa WPF Automotora. En este caso no es cierto que estaría mejor acá, pero si le ponemos que sí, vamos a generar algo que se llama una cadena de conexión, la cual tiene los parámetros para saber dónde queda la base de datos. Así que le vamos a dar que sí solo para obtener esa configuración que es necesaria para después dejarla en el proyecto WPF. La desventaja es que nos va a clonar la base de datos, es decir, va a venir a tomar una copia de nuestro archivo automotora.db y la va a dejar en el Dalk. Pero no importa porque después nosotros la podemos modificar o la podemos eliminar. Vamos a darle que sí. Entonces, si se fijan, hizo una copia automáticamente acá. Nos dice qué versión queremos usar del Entity Framework. Este es quien nos va a ayudar con las consultas hacia nuestra base de datos más adelante. Le vamos a decir que la 5 por temas de compatibilidad con el WPF. Vamos a dar siguiente y nos va a decir qué es lo que yo quiero ir a leer, qué es lo que quiero mapear. En este caso son las tablas. Como ven, si desplegamos las flechas, dice que tenemos la tabla automóviles, marcas y modelos. Entonces vamos a seleccionar todo. Así, de esta manera va a generar un modelo capaz de conectarse y gestionar esas tres tablas. Vamos a pinchar finalizar. Se va a tomar
unos segundos en crear este modelo y puede que nos haga algunas preguntas. Si le sale algún recuadro que dice, por ejemplo, que este paquete puede dañar nuestro equipo, ustedes pónganle que aceptar porque esto es finalmente de Microsoft lo que estamos utilizando. O sea, es el mismo fabricante de Visual. Así que esperamos y ya estaría casi listo. Ahí está. Ahí generó nuestro modelo. Entonces acá, bueno, esto me sale a mí solamente porque estoy trabajando con una máquina virtual. Vamos a darle a omitir. Y ahí tenemos todo enlazado. Si se fijan, leyó hasta las claves foráneas de la base de datos y nos dice que tenemos la base de datos de la siguiente manera. Marcas, una marca muchos modelos, un modelo muchos automóviles. Entonces, si se fijan, al tener este modelo, es en este modelo el que se basa y tiene conexión a cada una de estas tablas. Eso es muy importante. Entonces, habiendo hecho esto, ya tenemos listo el modelo y esta capa DALC es capaz de conectarse a la base de datos. Sin embargo, nosotros vamos a estar llamando desde el WPF las cosas. Pero lo hacemos a través de la librería de clases, que es Automotora Library, o más conocida como la librería de negocio. Entonces acá se vuelve una dependencia, que la automotora va a llamar a la librería y la librería va a llamar al DALC que tiene la conexión. Es por eso que tienen que estar todas entrelazadas. Actualmente nosotros tenemos entrelazadas la automotora llamando a la capa de negocio, que es la librería. Ahora la librería va a llamar a la capa DALC. Es por este motivo que primero voy a ir a solución, voy a darle clic derecho y voy a compilar para que tome las configuraciones que se acaban de hacer. En este caso, voy a decir omitir todo. A ustedes no les va a salir esto a menos que usen una máquina virtual. Y esto debería estar compilando y generando algunos archivos necesarios. Ahí está. Se hizo la compilación. Es muy importante ese paso. Tienen que compilar antes de seguir. Ahora tenemos que hacer las referencias y tenemos que cargar esta capa DALC que tiene la conexión en lo que es la capa de negocio, porque la capa de negocio va a tener finalmente lo que son las consultas más adelante. Entonces en la Automotora Library vamos a hacer una referencia a DALC. Nosotros ya sabemos cómo hacer una referencia, porque en la unidad 1 ustedes hicieron una referencia de Automotora hacia Automotora Library. Ahora es lo mismo, pero de Automotora Library hacia DALC. Pinchamos Automotora Library, damos clic derecho y vamos a agregar referencia. Acá vamos a tener que agregar 3 paquetes, muy importante. Vamos a partir por, en este caso, el proyecto. En proyectos vamos a pinchar DALC. Muy importante que no vayan a hacerlo al revés, de que en DALC vayan a cargar la librería porque se va a generar un círculo y va a quedar al final la escoba. Entonces pinchamos DALC asegurándonos que esto lo estamos haciendo en la librería llamando a DALC. Después vamos a ir hacia el apartado de ensamblados, en el cual tenemos que cargar un paquete llamado system.data.entity, el cual nos va a dar la funcionalidad más adelante de poder modificar datos en las tablas. Y el último se tiene que hacer en examinar, porque hay que cargar un paquete aparte, que está dentro de la capa DALC, pero no está visible desde acá a simple vista. Entonces lo tenemos que ir a buscar por el explorador de archivos. Vamos a dar examinar y tenemos que buscar dónde está nuestro proyecto. ¿Sí? En este caso este proyecto que estoy haciendo está en el escritorio, está dentro de una carpeta llamada tutorial y ahí está el proyecto llamado Automotora. Voy a ingresar y aquí están todas las capas y algunas cosas más y voy a ir hasta DALC. En DALC voy a seguir a bin, en bin voy a seguir a debug y en debug me voy a encontrar con un DLL, un archivo en este caso con código dentro, que se llama entityframework.dll. Es muy importante que lo carguen. De otra manera no se va a poder hacer conexión con la base de datos desde la librería. Entonces vamos a dar a agregar y ya estamos listos. Son 3 referencias entonces. Una hacia DALC, otra hacia el ensamblado system.data.entity y finalmente una hacia el Entity Framework. Recuerden que el Entity Framework es la herramienta que nos va a permitir tener conexión y poder nosotros ejecutar consultas desde C#. A darle a aceptar ya vamos a tener casi todo configurado, solamente faltaría un punto. En el momento que agregamos o que se clonó la base de datos, al mismo tiempo en el archivo app.config de DALC, vamos a
verlo, se creó acá algo llamado el connection string. En este caso, el connection string es quien tiene la ruta hacia la base de datos. De hecho, si lo revisamos, acá dice cómo se llama el archivo. Es muy importante y eso es por eso que preferí que se duplicara la base de datos, pero que me generara esto. Lo voy a copiar y lo tengo que llevar hacia el proyecto principal de cara al usuario, o sea, el WPF. Vamos a Automotora y voy a buscar un archivo con el mismo nombre, app.config. Es aquí donde después de Startup voy a pegar ese connection string. De esa manera ya estaríamos listos, solamente faltaría la solución volverla a compilar para que todo esto finalmente pase hacia binario. En este caso eso me sale a mí porque se me recarga desde otro lado por la máquina virtual y ya estamos. Con eso ya tenemos la configuración lista. Ya deberíamos tener conexión con la base de datos. ¿Cómo probar que tenemos conexión? Bueno, primero tenemos que identificar cuál de todas las capas es la que va a tener la consulta para poder hacer una pequeña consulta a la base de datos desde C# y nosotros saber que funciona esta configuración que acabamos de hacer. Primero vamos a ir a Automotora Collection, que es aquí donde van a ir todas las consultas, por así decirlo. Y desde aquí voy a importar el DALC. Recuerden que el DALC contiene lo que es la conexión y el mapeo hacia las tablas. Él sabe cómo conectarse. Entonces, using, vamos a decir, DALC. Si no les sale DALC, quiere decir que no hicieron alguno de los pasos anteriores. Y aquí vamos a crear un objeto llamado, bueno, el nombre la verdad nunca me lo sé bien, pero siempre termina con entities, que es el nombre que les decía que era importante hace unos instantes. Entonces acá le vamos a decir Automotora Entities db igual a new Automotora Entities. Este objeto que acabo de crear se encuentra dentro del DALC y es el punto de entrada hacia la base de datos. Yo al instanciarlo, al hacerle el new, ya puedo empezar a llamar cosas desde las tablas o por ejemplo hacer insert y otras cosas, pero desde C#, que es lo importante. Entonces este dato que está aquí es muy importante para el trabajo que vamos a hacer. Ya, vamos a crear un nuevo método. Va a ser un método público. Y muy importante esto, lo que voy a hacer es solo de prueba para que al finalizar el video ya hayamos comprobado que funciona nuestra base de datos. Más adelante esto lo voy a borrar. Voy a decirle enumerable object, que de aquí va a salir por así decirlo, un arreglo de tipo enumerable, que es una interfaz en este caso. Y object es, por así decirlo, el padre de todos los objetos en C#. Es decir, un listado de algo, de lo que sea, la verdad. ¿Ya? Porque desde la base de datos, así tal cual, sale en otro formato. No puedo decirle list automóvil, por ejemplo, lamentablemente, de manera directa. Hay que hacer una conversión para ello. Pero esto es solo de prueba y es la manera más directa de probar si funciona nuestro código. Y le voy a poner listar todo. Creo que se me cambió el idioma. Ahí sí. Entonces le voy a poner listar todo. Y vamos a retornar desde db, ese objeto que acabamos de crear. Voy a retornar... punto. Y aquí voy a tener las tablas, por ejemplo, punto automóvil, punto modelo, todo con autocompletado. Punto tolist. De automóviles, pase todos los automóviles que existan hacia una lista. Y C#, bueno, esto es Entity Framework, la verdad. Esta sintaxis del Entity Framework con LINQ nos va a permitir sacar todo, y esto lo va a traducir automáticamente, un select asterisco from, y me lo va a convertir a un listado y enumerable object. Entonces así vamos a poder probar que funciona, pero ahora, ¿dónde ejecuto este listar todo? Lo mejor que podemos hacer es utilizar una ventana que ya tenemos llamada listado automóviles y que aquí en este data grid salgan los datos. Entonces voy a dirigirme al código que está por detrás, en este caso el que llena el data grid, por ejemplo aquí se llena el data grid, dije automóviles, pero se llena desde lo que antes era memoria RAM simplemente. Ahora voy a ocupar ese método listar todo que trae un enumerable, o sea, es una lista finalmente de lo que sea, un object. Y lo voy a meter al data grid a ver qué nos trae la base de datos. Y al final esto pasa desde DALC a negocio y desde negocio a la automotora, como ven. Le voy a poner iniciar y en el momento en que yo abra el listado de automóviles ya debería salir el listado que está en la base de datos. Vamos a ver y esperar que cargue.
Ahí está. Entonces vamos al listado de automóviles. Lo que hicimos en esta línea es que apenas se cargara, porque este es el constructor, se va a hacer la llamada a ese método listar todo, el cual a su vez llama al DALC y el cual a su vez traduce esa instrucción hacia un select. Y se encarga de todo, la verdad. Esa es la magia del Entity Framework. Entonces lo pinchamos y vamos a esperar. Se demora, está haciendo la consulta. Ahí está. Ahí salen las patentes que estaban en la base de datos. Sale acá el modelo, sale algo súper raro en el modelo, eso lo tenemos que arreglar un poco más adelante. Pero en este caso está saliendo la data desde la base de datos. ¿Ya? Esto está en la base de datos, así que funciona. Entonces, para repasar. Vamos a pararlo. Desde acá, desde el constructor de listado de automóviles, de vuelta, estamos llamando a listar todo. Listar todo, a su vez, hace un llamado a este objeto DB que se encuentra en DALC. Por eso lo importamos. Recuerden que estamos aquí en Automotora Library. Y esto, en DB llamo a la tabla automóviles. Podría haber llamado a marca, a modelo u otro. Y lo paso hacia un listado. Eso automáticamente traduce esto en una consulta capaz de devolver los datos de una manera correcta. En este caso le puse que saliera como IEnumerable Object, porque IEnumerable es generalizar la lista, está en la jerarquía más arriba de la lista. Y al decirle que es de tipo Object, la verdad aquí puede caber cualquier objeto, entonces no tengo que saber qué objeto me devuelve la base de datos para esta prueba. Lo hice así para poder probar y que ustedes cuando estén siguiendo este video, si lo están siguiendo en el código, puedan probar que ya está lista la configuración y de aquí para adelante podamos seguir haciendo simplemente código desde C# sin tener que configurar nada más. Entonces está listo. Está lista la configuración. De alguna manera en este caso puede ser un poco tediosa, son hartas cosas, pero síguenla paso a paso tanto en este tutorial como en su proyecto semestral y les va a resultar si es que hacen los mismos pasos que están en este vídeo. Así que eso, muchachos, dejo el video hasta acá. En el próximo vamos a comenzar a cargar los combo bots, a hacerlos guardar, enlistar, como debe ser.